Tú eres la que amo. Ahora sí, ya estamos listos para hablar de este tema. Buen día, ¿cómo estás, querido? Buen día. Buen día, Patricia, ¿cómo estás? Buen día para toda ¿Todo bien? para toda la Si te audiencia. toqué algo pasó. No te estoy escuchando, Esteban. A ver, Ah, hola. Ahora sí te estoy escuchando. Ahí está. Bueno, buenos días. Ahora. Buenos días para vos, buenos días para toda la audiencia. Hemos tenido algunos problemitas técnicos. Yo también toqué una configuración de mi computadora, quizá podía llegar a hacer eso. Bueno, salvando las distancias y la tecnología y el internet por estos días, bueno, arrancamos con el tema de hoy, que es el tema, como me lo tiraste, tema Vicentín, pero primero, ¿por dónde arrancamos? Exactamente. ¿Por qué tiré el tema Vicentín? La idea de estos breves minutos es no entrar en cuestiones muy técnicas, ni mucho menos políticas. Hago esta aclaración porque por ahí es un tema sensible para la sociedad y para las facciones políticas, pero no es la idea en esta ocasión hacerlo en ese sentido. Simplemente analizar de los muchos aspectos que tiene el análisis de Vicentín, dos que considero esenciales, que es la parte, digamos, de la ley de expropiación, o sea, la parte constitucional vivimos en un Estado de Derecho y hay una Constitución que obedecer, y eso nos obliga a nosotros a respetar los principios, las garantías que están establecidos en ella. Entonces, lo vamos a hacer al análisis en virtud de la Constitución y también en algún sentido vamos a hablar un poquito de república, de nuestra república, la bendita República Argentina. ¿Qué significa cuando tantas veces hablamos en estos términos? Arranco sencillamente, Patri. El artículo 99 de nuestra Constitución Nacional, para los que están ahí del otro lado, nuestra Constitución es la Carta Magna, piramidalmente es nuestra ley suprema a la que nosotros debemos adecuarnos y obedecer. Y todo el Estado de Derecho, toda la nación, tiene que tener, digamos, una conformidad en las normas que se crean, ya sea municipales o provinciales, tienen que tener coincidencia y no se pueden contradecir con la Constitución Nacional. ¿Por qué digo esto? Porque todo lo que haga un gobierno, todo lo que haga un ciudadano, todas las leyes que una provincia o un municipio pueda dictar, siempre tienen que ser coincidentes con nuestra Constitución Nacional, porque ahí se declaran los principios, las garantías, el espíritu de nuestra nación argentina. ¿Por qué hago esta aclaración? Porque es a la luz de la Constitución Nacional el análisis que tenemos que hacer respecto de Vicentín. Concretamente, yendo al hueso, al grano, hay que decir que el artículo 99, inciso 3 de la Constitución Nacional, habla de que el Poder Ejecutivo, es decir, el presidente, no tiene potestades legislativas. Eso significa que no puede legislar. ¿Por qué? Porque nosotros en Argentina tenemos una división de poderes, que cada poder tiene un rol clave para el funcionamiento de nuestro país, de nuestra república. Las atribuciones legislativas solamente las tiene el Congreso de la Nación, diputados y senadores para dictar leyes. El Poder Ejecutivo no tiene esa función. Entonces, cuando hablamos de Vicentín, concretamente, el decreto 522 de este año viene a darle, básicamente, viene a intervenir esta empresa cerealera, santafesina, radicada en Reconquista, a intervenirla en la administración y gestión de sus negocios y comercio, básicamente. Ahora, ¿cuál es la cuestión o por qué hago esta aclaración? Porque en este sentido, la potestad estaría siendo violada, digamos, la cuestión legislativa estaría siendo violada, porque para poder tener un objetivo de expropiación, aclaro que la intervención y la expropiación son dos cosas distintas, pero dijo el presidente que envió un proyecto de expropiación al Congreso de la Nación a los fines de declararla de utilidad pública. ¿Qué quiero decir con esto? Ninguna propiedad privada, ya sea un inmueble, una empresa, un negocio,
puede ser quitada de sus dueños sin ley que la declare como utilidad pública. Es decir, si yo vivo en mi casa y el gobierno de la provincia quiere hacer una plaza porque considera que necesita espacio verde, lo puede hacer, pero tiene que hacer una ley previa, indemnizarme antes para poder quedarse con ese espacio el gobierno. Esto es básicamente en la tutela y protección de la propiedad privada que rige nuestra Constitución Nacional en el artículo 17. Entonces, ¿por qué digo de que hay una potestad legislativa que estaría violada en algún sentido? Porque desde el 13 de mayo, tanto diputados como senadores están sesionando. Entonces, la intervención o la expropiación debiera haberse encauzado por el Congreso de la Nación primeramente. ¿Para qué? Para que ellos declaren de utilidad pública esta empresa y ahí sí poder tomar las riendas del negocio y de la empresa cerealera en cuestión. Ese es el primer punto clave que hay que hacer o analizar constitucionalmente. Básicamente hay otros derechos que estarían afectados, que es la libertad de comerciar, de trabajar, porque los dueños de Vicentín se ven afectados por el gobierno nacional que les ponen unos interventores, o sí, en realidad son 3 interventores, para sacar al directorio en la gestión de la empresa. Que hoy, aclaro, hoy volvieron los originales directores de la empresa Vicentín, luego de que el juez concursal tomara esa decisión de separar a estos interventores que el Estado Nacional había puesto. ¿Qué quiero explicar con esto? Para que se entienda. Dije juez concursal. ¿Por qué el gobierno tomó una decisión como esta? La empresa Vicentín debe miles y miles de millones de pesos. Mucho dinero. A una cantidad, un centenar de acreedores. Entonces, está en un estado de cesación de pagos, Vicentín. Evidentemente no puede afrontar sus deudas. Evidentemente tiene que esgrimirse o conducirse dentro del concurso preventivo que está previsto por la ley de concurso y quiebra. ¿Para qué sirve? En sencillas palabras, el concurso es para reorganizar las deudas que una empresa, persona jurídica, o también una persona física tiene y que no puede afrontar. Entonces, ¿qué hace el concurso preventivo? Viene a decirle al juez, señor juez, yo no puedo afrontar las deudas, ordene usted mis deudas, ordene mis obligaciones junto con una figura que se llama síndico, que es un contador, que vienen a regular en función de los privilegios y demás a quién se le va a pagar primero, cuándo, y el objetivo del concurso es llegar a un acuerdo. ¿Acuerdo entre quién? Entre deudor y acreedor. Entonces, el sentido de un concurso preventivo es regularizar, sanear las finanzas de una empresa. ¿Qué sucedió? Nosotros en el marco de una ley de emergencia donde el presidente puede dictar decretos de necesidad y urgencia, otorgados por esa ley de emergencia financiera, sanitaria, como hoy estamos viviendo, se entromete en una facultad que es solamente del Congreso de la Nación. Y además se entromete en un proceso judicial que no le corresponde porque hay un juez del concurso que tiene que llevar adelante la gestión y el saneamiento de esas deudas de esta empresa puntualmente. ¿Por qué digo esto? Y acá es donde yo veo que la República, en algún sentido, agoniza. Porque la división de poderes en este punto no se ha cumplido. La división de poderes no se ha llevado a cabo. Los roles de cada uno de los poderes han estado invadidos. El Poder Judicial es quien tiene la obligación de justamente de interpretar las normas. Entonces, este decreto de necesidad y de urgencia, el 522, de intervención de Vicentín, es venir a decirle, usted juez concursal, lo despojo, lo saco, usted no importa acá. Acá el que va a decidir e intervenir soy yo, el Poder Ejecutivo. Lo cual implica una gravedad institucional muy grande, porque claramente los poderes se están invadiendo. El Ejecutivo, en este caso, invade al Poder Judicial propiamente dicho.
primera cuestión y gran, digamos, gravedad institucional que se ve a todas luces en este decreto de necesidad y urgencia. Por eso digo que la República, en algún sentido, agoniza, es un término que acuñé yo, porque digo, si ya estamos discutiendo qué poder puede hacer una u otra cosa, el Estado de Derecho pende de un hilo, quiere decir que pueden venir a cercenar mis derechos una autoridad que no la tiene, en este caso. Eso es, en términos, digamos, generales. La división de poderes, el equilibrio de poderes no se estaría dando, y el federalismo de nuestra nación tampoco, porque el poder ejecutivo que representa a la nación se entromete en el poder judicial de una provincia. Las provincias tienen plena soberanía y delegan lo que no deciden reglamentar al Estado Nacional. Nosotros somos originalmente una reunión de provincias como república y que creamos un Estado Nacional para tener unidad, igualdad y demás, como lo dice la Constitución Nacional. Entonces, básicamente eso sería, en términos generales, las dos cuestiones que este decreto hacen factibles de análisis jurídico, técnico y jurídico, respecto de su validez, respecto de su legalidad, respecto de qué tan bien o técnicamente han sido, digamos, asesorados el presidente o el Poder Ejecutivo propiamente dicho. Esteban, ¿me dejas meter un bocadito acá con una pregunta? Digo, el presidente es abogado, da cátedra, ¿sí? Digo, él mejor que nadie debe saber lo que estaba haciendo, ¿no? Digo, en esto de que vos me estás hablando y lo que la gente siente, obviamente, esto de que parece que sus derechos no existen o no están. Entonces hay que recurrir un poco a conocer y a volver para atrás y entrar a leer la Constitución otra vez, nuevamente, en un montón de cosas, porque parece que esa violencia está, sobre todo en tiempo de cuarentena. Este caso Vicentina ha demostrado eso, pero digo, vos cuando me dijiste recién, no está bien asesorado, y entonces digo, me entré a pensar, digo, pero si es abogado, ¿cómo es eso? Vos como abogado me lo estás diciendo. En realidad hay que reconocer y hacer un mea culpa que no todos los abogados conocen todas las ramas del derecho. Pero evidentemente en un cargo presidencial uno tiene asesores en materia que permitan tomar decisiones correctas. A ver, en este momento el gobierno nacional como el gobierno provincial están asesorados por infectólogos para poder decidir cuáles son los protocolos que hay que tomar respecto de la pandemia. Entonces, porque no lo sabe ni Schiaretti, no lo sabe ni Alberto, pero para eso están justamente los especialistas. Ahora, en cuestiones legales también tienen sus asesores. Yo creo, a ver, sin quitar mérito a algunas cuestiones que merecerían quizá en una charla más larga analizar, sí. Necesariamente en el análisis jurídico que podemos hacer, uno vaya después a la cuestión ideológica. Toda decisión política tiene un trasfondo ideológico. Toda ley tiene un trasfondo ideológico. Lo hablamos el miércoles pasado con la ley de alquileres, donde vemos que hay un trasfondo, digamos, de pretender ayudar a la parte más débil en un contrato de locación. ¿Por qué? Porque hay una raíz ideológica en esa norma creada. Y así cada uno, y todos en realidad, Patricia, todos actuamos, decidimos también en función de nuestras ideologías. En tanto me refiero a las cuestiones civiles, ¿no? A las cuestiones que hacen a la ciudadanía. Mira, yo quiero aclarar una cuestión que es importante. Esto no es autoría mía, sino de un constitucionalista muy reconocido en Córdoba y en el país, que es Antonio María Hernández. Él habla de que la emergencia en la que Argentina está inmersa desde hace más de 20 años no suspende la Constitución, no cancela la Constitución. Sin embargo, estos actos, estos decretos de necesidad y urgencia, pareciera que la emergencia autorizara todo, autorizara a tomar decisiones que vayan en contra de los principios constitucionales. Por eso no está por encima la emergencia de la Constitución Nacional.
la emergencia lo que viene a hacer es darle potestades especiales que originalmente no las tenía el Poder Ejecutivo para que pueda resolver cuestiones que ameriten emergencia. Puede de alguna manera, por ejemplo, dejar de lado cuestiones administrativas, darle celeridad a los procesos. ¿Para qué? Para lograr justamente el cometido de la emergencia, que es estar cerca de la necesidad o de la urgencia que amerita una situación puntual. En este caso, en Argentina, no solo ahora, siempre se ha utilizado la emergencia para gobernar por fuera del Congreso de la Nación, que son los únicos que pueden dictar leyes. El Poder Ejecutivo las ejecuta, las gestiona, las organiza, las reglamenta, las publica, las promulga, pero no legisla, porque justamente en el Congreso, el sentido del Congreso es que están representadas todas las facciones ideológicas de nuestro país, en mayorías, en minorías claramente, pero están representadas. Entonces, ahí es donde se produce la gravedad institucional, como decía este constitucionalista que te mencionaba, que la emergencia no debe suspender la Constitución, porque si la suspende o si la manejamos adrede, puede generar un Estado de Derecho vulnerable, donde tu derecho y el mío y el derecho de cada ciudadano esté a merced de una decisión de la autoridad. Y no es así. Entonces, nosotros los ciudadanos tenemos una responsabilidad de velar por la Constitución, guardarla, cuidarla, y cuando vemos estos actos, no debiéramos permitirlos. No estoy llamando a un levantamiento social, ni mucho menos, pero simplemente quitarnos el velo quizá de la ignorancia en el trasfondo que ciertas decisiones tienen. Claro está que en este decreto, al mismo momento que se envió este decreto, se decretó la intervención administrativa de Vicentín, se mandó el proyecto de expropiación. O sea, la realidad es que el proceso se cambió, se modificó, se manejó de una manera muy personal y defendiendo los intereses de las facciones a las cuales cada parte representa. Por eso, quizá cerrando este momentito, Sí. nosotros cuando no tenemos constitución, cuando no se cumple, cuando ha sido violada, a ver, lo de la ley de expropiación lo prevé el artículo 17, donde dice que la propiedad privada es inviolable, salvo ley dictada por el Congreso de la Nación, previa indemnización que haya que hacer. O sea, es un principio constitucional la propiedad privada. Entonces, si eso no se cumple, evidentemente estamos apostando al subdesarrollo, apostando a una actitud antidemocrática, porque estamos pasando por el costado los principios que establece la misma Constitución nacional. Es un modo de gobernar la emergencia de hace 20 años, no es de ahora. Y eso ha generado problemas, porque nunca institucionalmente logramos edificarnos, desarrollarnos, consolidarnos como nación. Por eso pareciera que repetimos los errores una y otra vez. Pareciera que volvemos el pasado atrás y no crecemos. Entonces, por eso la importancia de la Constitución Nacional. Hago una aclaración, y para no extenderme mucho más. En el año 94, la Constitución Nacional tuvo una reforma clave, fundamental. Quizás los que son más grandes se acuerdan. Y una de las cosas, de los cambios que previó, es que los tratados internacionales también tienen jerarquía constitucional. Esa pirámide que yo te explicaba de Constitución Nacional, leyes provinciales, leyes municipales, tiene al lado de la punta de esa pirámide los tratados de derechos humanos y los tratados internacionales que están previstos en el artículo 75, inciso 22 de la Constitución. O sea que no es solamente nuestra Constitución a la que debemos respetar, sino también toda esta serie de tratados internacionales que defienden y tutelan los derechos humanos, los derechos y deberes del hombre, el Pacto de San José de Costa Rica
y numerosos cantidad de tratados internacionales. Por lo cual es importante siempre que nosotros como ciudadanos sepamos para qué sirven las leyes, cuáles son el lugar que ocupan, cuándo está siendo vulnerado, cuándo no. Quizás haya cuestiones más técnicas que tenga que analizar un especialista o no, pero cualquier ciudadano tiene que entender de que hay un orden que respetar, una organización establecida y que si eso no se cumple, va en detrimento de nuestra nación. Sin duda, Esteban. Me parece que hay dos elementos fundamentales que vos dijiste. Por un lado es la cuestión de la memoria, ¿no? Muchos desmemoriados, y por otro lado la cuestión de la educación. En mi época existía la educación cívica, no sé si has escuchado hablar de esa materia, y tenía que ver con eso, tenía que ver con nuestros derechos, esos libros que había que leer, que hoy en día a lo mejor está todo como agarrado y prendido de broches. Muchas veces la gente no sabe si está incurriendo en una falta o se está vulnerando un derecho, es decir, un propio derecho de la persona. Muchas veces la gente ignora esta cuestión y por eso pienso que en medio de esa ignorancia pasan estas cosas, pero bueno, hay un grupo de gente que sí sale y dice, pará, esto está pasando, y que también está siendo asesorada y que también sale a la calle a decir, estamos en cuarentena, estamos encerrados, pero esto me parece que no debe ocurrir. Mira, Patricia, sí. es importante entender de que, por ejemplo, la ley de abastecimiento es una ley que permite al Estado Nacional tomar mercaderías de las empresas a los fines alimentarios que la ciudadanía y el pueblo de la nación pueda tener con urgencia. Ahora, la ley de abastecimiento, por supuesto que es totalmente cierta y legal, por ahí creo yo, y es mi punto de vista y esta es mi opinión personal, se utilizan estas cuestiones para hacer cosas que no están autorizadas. O sea, autoriza tomar mercaderías, pero no la administración de una empresa. Autoriza decir, bueno, este cereal, esta harina, esta soja, ahora la vamos a llevar a los sectores vulnerables de la nación. Listo, perfecto, es totalmente legal porque para eso existe la ley de abastecimiento. Sin embargo, se traspasan los límites y se buscan y se toman decisiones que traspasan esos límites, buscando, por ejemplo, la gestión de una empresa o intervenirla cuando tienen esos objetivos o causando, justificando esas decisiones por estas situaciones de emergencia y sanitarias que tenemos. Entonces, no es menor, hay que estar atento, hay que escuchar, hay que leer, hay que tomarse el tiempo, porque hoy es una empresa multinacional como Vicentín, pero quizá a nosotros no nos toca de cerca, quizá. Bueno, Sancor, por ejemplo, también, ¿te acordás Sancor? De otra también. Digo, hay muchas empresas que tienen sus años y por ahí el hecho de ser cooperativa en muchos casos, esto de no saber manejarlas, estos créditos que también, bueno, ahora la justicia está con el tema de qué pasó con el Banco Nación y qué pasó con ese dinero. Hay una causa también, por otro lado, donde Fraga también está. Por supuesto, no niego de que si los directivos de Vicentín tienen que dar una respuesta judicial por una imputación que tenga por malversación de fondos, por lo que sea, enriquecimiento ilícito, cualquier delito penal previsto en el código, lo tendrán que hacer como lo hace cualquier ciudadano en este país, algunos más, otros menos, algunos, no voy a entrar en ese análisis. Yo no estoy diciendo de que ellos son perfectos y que no han cometido errores. A ver, Banco Nación es uno de los principales proveedores de Vicentín, o sea, en crédito, ¿no? Es uno de los acreedores más importantes. Entonces, todo mezcla o se mezcla en el sentido de la ideología, quizá, o las justificaciones que a veces suelen ser falaces en algún sentido porque no son la verdadera motivación para tomar una decisión política de un gobierno. Básicamente, Patri, es eso lo que quería compartir. Cualquier pregunta de cualquier oyente, en todo caso, si no respondemos hoy, la responderemos el próximo miércoles. Pero
eso es lo que quiero que nos llevemos, la constitucionalidad, el valor de nuestra Constitución Nacional, de nuestra ley suprema, de lo que dice ella respecto de la propiedad privada y lo que en este caso ha sucedido con Vicentina. Exacto. Bueno, sí, quizás habrá otros temas también por ahí que van tocando y como vos decís, se mezclan y a la hora de llevar estos juicios, que también, ¿no? Están estos juicios que en una justicia que tenemos un poco lenta, que en algunos casos tiene celeridad y en otros casos parece que va muy lenta, hay gente que toma ciertas decisiones y dice, bueno, prefiero dejar vulnerar mi derecho y llegar a conseguir esto y eso es lamentable, ¿no? Que tengamos que llegar a esa instancia. Digo, en muchos casos que se han resuelto por afuera, ¿no? De la justicia y no esperar que haya al menos un veredicto, ¿no? Como el caso, por ejemplo, del mismo caso que estamos hablando, donde ha habido, vos viste que le debe a muchos, Vicentín le debe a muchos acreedores, entre ellos hay muchos cordobeses por ser vecinos y por el hecho de qué tipo de empresa es. Sin embargo, algunos sostenían que la expropiación era válida, por ejemplo, porque les convenía a la hora de que alguien se hiciera responsable y les pudiera llegar a pagar, ¿no? Claro. En esto de, esas miradas, esas mezclas, sí. Claro, es importante eso que estás diciendo por lo siguiente. El concurso preventivo, a diferencia de la quiebra, tiene distintos objetivos. Si el concurso preventivo busca reorganizar las finanzas y las deudas que tiene una empresa, que era lo que este juez de Reconquista estaba llevando adelante y de una manera legal. Es un mecanismo legal previsto en la ley, o sea, no es nada descabellado. Ahora, si una empresa está en quiebra, ya el objetivo no es reorganizar a la empresa. El objetivo es liquidar los bienes para que lo poco o mucho que haya se pueda dividir, según los privilegios, entre cada uno de los acreedores. Entonces, si vos me preguntas a mí, si la empresa estuviera en un proceso de quiebra, que es, digamos, la instancia más agravada del concurso, en realidad la ley de concursos y quiebra es una sola, pero prevé dos procesos. Son similares entre sí, pero con objetivos claramente distintos. Si fuera de quiebra, y yo digo, che, pero hay miles de acreedores que no van a cobrar su crédito y la economía se va... No me parece descabellada una expropiación en ese sentido. ¿Para qué? Para que se pueda seguir con el curso de la actividad comercial, para que puedan seguir trabajando los empleados, pero el concurso todavía no es una instancia liquidativa. Es decir, la empresa no está a punto de fundirse, pero no se fundió. Claro. Está como una especie de procedimiento de crisis, digamos. Por ahí poder encontrarlo. Es eso. Entonces, la expropiación, a mí me parece bien que el Estado en algún sentido diga, bueno, vamos a cuidar estos puestos de trabajo, vamos a cuidar los canales de ventas que tiene esta empresa, lo que genera esta empresa en alimentos, pero yo creo que la instancia adecuada hubiese sido ante un proceso liquidativo de quiebra, cuando ya no hay vuelta atrás, cuando ya se siguen matando los bienes, cuando ya se publican los edictos para que vayan y compren tierras, compren las máquinas, compren los galpones, compren los cereales. Entonces, ese proceso todavía no estaba dado. Y ahí es donde el Estado, a mi criterio, debiera respetar la actividad privada en ese sentido. Si después ya la actividad privada no puede dar resultados, ni el Estado, digamos, el Poder Judicial no puede resolverlo esto, bueno, no está mal que el Estado vele en algún sentido por salvar una empresa de pero bueno, es hilo largo para Sí, no, seguro, pero lo importante es acá, como dijiste vos, que no se mezcle y que cada cosa tiene su momento y tiene también su detalle en cuanto a la justicia. Es decir, que algún profesional de leyes te puede explicar y decir, bueno, esta es una cosa, esta es otra y esta es otra. No mezclar. A veces se da en los medios esta mezcla y hace que la gente entre en confusión y no termina de saber exactamente cómo es la cuestión y cuál es una cosa y qué es otra y qué es otra, ¿no? Y en ese medio de río de pescadores, ¿viste? Exactamente.
pase este tipo de cosas. Arriba Bueno, te de pescadores, dice el dicho. lo dijiste vos bien, bien, bien. A mí me parece que cuando hay estos ruidos así, ¿viste? Y se mezclan tantas cosas, hay algunos que pescan. Hay algunos que pescan y no siempre son los ciudadanos, lamentablemente. Bueno, Esteban, un placer hablar contigo como siempre. Nos reencontraremos, si Dios así lo permite, el próximo miércoles. Seguramente estaremos hablando de otro tema fuerte, interesante para la sociedad, que hace que, bueno, sepamos dónde estamos parados, cuáles son nuestros derechos y la importancia de hacerlos valer. Bueno, gracias, Esteban. Un placer. Que tengas un excelente día. Bendiciones. Gracias, igualmente. Saludos. Saludos, bendiciones. Bueno, ahí estuvimos en esta mañanita con nuestro amigo y